Los invito a abrir sus Biblias en Segunda de Tesalonicenses, la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En el día de hoy empezamos esta segunda epístola de la serie que estamos haciendo a los tesalonicenses. Vamos a hacer todo el capítulo número 1. He decidido poner a este sermón: Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Bueno, amados, sabemos que esto es la segunda carta o epístola que Pablo hace a los tesalonicenses. Y empieza de lleno, así vamos a empezar diciendo Pablo, Silvano y Timoteo. O sea, esto es conocido como la salutación, o el remitente, si quiere decir, de esto conocido como hoy, pero el saludo, ¿sí? Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, como es costumbre, Pablo empieza a hacer este saludo, primero agradeciendo al Padre, o sea, al Hijo y al Espíritu Santo, a la Trinidad, ¿no? Él hace un agradecimiento porque todo proviene, más allá de que la iglesia era fuerte en fe y en la paciencia, en esta persecución que tenía, pero él sabía que todo esto provenía de Dios, ¿sí? Por eso él hace esta salutación. Y bueno, vamos a ver un poco que el pueblo, o sea, de Dios en Tesalónica, como vimos en Primera Tesalonicense, estaba siendo perseguido. Bueno, vemos que lo mismo, y hasta el día de hoy sigue haciendo lo mismo, el dragón sigue persiguiendo a la iglesia. Entonces vemos que ahora en esta segunda epístola lo mismo, la iglesia seguía experimentando la persecución. En esta vida vamos a tener siempre esa persecución por parte del mundo. Pero vemos también que en esta epístola, por lo menos este capítulo, vamos a ver que la iglesia se estaba manteniendo firme en donde el Señor los había dejado. Y Pablo los insta, los exhorta a que se mantengan en esa firmeza, que no tomen represalia a ellos, o sea, que no se vengan ellos a sí mismos, o sea, por ellos, por su mano. ¿Por qué? Porque aunque parece que Dios no está haciendo nada, el juicio de Dios ya ha empezado de alguna forma. Ahora vamos a explicar un poquito más de esto. Porque aunque el pueblo de Dios está siendo maltratado, difamado, Pablo le dice que se permanezcan firmes. No es que Dios no está, es que Dios está obrando en su soberanía y en su providencia, ¿sí? Entonces les insta a poner la mirada más allá de lo que está pasando acá, ¿sí? Que cuando el Señor Jesucristo venga, Dios ha establecido un día donde va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y eso es lo que habla un poquito acá, ¿sí? De que ellos, a pesar de lo que pasa y a pesar de que Dios parece que no está, le está diciendo que permanezcan firmes, ¿sí? Porque ellos o nosotros debemos glorificar con nuestra vida al Señor, a pesar de las cosas que suceden, ¿sí? A veces cuando nosotros, no sé si han escuchado muchas veces cuando hay personas donde dicen, si yo tuviera más dinero o estuviera en una mejor posición, quizás yo podría estudiar más, yo quizás pudiera servirle mejor al Señor, y parece que como que esto es muy loable, ¿sí? Y decir, bueno, sería mejor así, de una vida más no tanto así, tan estresada, y encima hacer las cosas del Señor. Lo cierto, amados, que la Biblia nos dice que la fe y la paciencia y esta esperanza y este amor no crecen vamos a decir, en la casa de la comodidad, sino crecen en el fuego de la aflicción y el sufrimiento. Y esa es la escuela del Señor, es el gimnasio. Entonces, pareciera que sí, que uno que está más cómodo, tiene dinero, y sí, podría ser que en el sentido teológico pueda crecer una iglesia y ser fuerte doctrinalmente, pero no sé si sería fuerte en las virtudes de la fe, la esperanza y la paciencia. La esperanza porque no hay persecución, y es la persecución y la aflicción donde se va mostrando que somos dignos de ese llamamiento al reino de Dios. Y eso es lo que está mostrando el Señor, porque vamos a ver un poco en esta primera parte del sermón, o sea, de la sección, vamos a ver
como este juicio, o sea, ya de alguna forma empezó, escuchen, no es el juicio final, es un juicio que empezó, pero este juicio, escuchen lo que voy a decir, si quieren anotarlo, este juicio, por lo menos creo que del versículo 1 al 5 más o menos, vamos a ver, hay un juicio, ¿sí? Hay un juicio que solamente los hijos de Dios o aquellos que tienen los ojos de la fe o aquellos que han sido redimidos por el Señor pueden ver, ¿sí? Lo que está sucediendo. Y estos solamente son aquellos que son cristianos, pueden ver este juicio que ha empezado. Fíjese lo que dice, versículo número 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, cada uno de vosotros, abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones, tribulaciones que soportáis. Y escuche, dice acá, versículo número 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seas tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Vamos a considerar entonces la primera parte del sermón, como este juicio que está pasando ahora, solamente los cristianos pueden verlo. De alguna forma el inconverso no lo ve, y algunos cristianos capaz que tampoco pueden llegar a ver lo que Dios está obrando. Lo cierto es que muchos creen que Dios no está haciendo nada, como que Dios está sentado y no ve las cosas que yo padezco y yo sufro, como entre comillas, como buen cristiano que soy, estoy soportando eso, pero Dios parece que no está, no vale la pena. ¿A quién le hace acordar esas palabras? Bueno, a mí me hace acordar el Salmo 73, Asaf, que él parecía que en vano, que se había limpiado las manos, se había santificado, porque el impío está engordado, la palabra engordado, o sea que tiene muchas cosas, no se afana por nada, no trabaja, no sufre, todo lo tiene como de arriba, incluso levanta sus manos, maldice a Dios, vive una vida de impiedad y pareciera como que todo le va bien a él en esta vida. Eso es cuando nosotros no tenemos los ojos de verdad de la fe. Recuerden cuando Asaf termina en el 73, creo 25, que dice, cuando entró en la presencia del Señor pudo entender el fin de ellos, un fin catastrófico, podríamos decir, en el infierno, ¿sí? Y volvió en sí de alguna forma. Pero este juicio, amados, de alguna forma ya ha empezado. Como dice Pablo, esto es demostración del justo juicio de Dios. O sea, ¿qué? ¿Que estén padeciendo? No, fíjese, vemos este juicio de Dios, o sea, porque Pablo en el versículo 3 dice, da gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por vuestra fe. Fíjese, ¿dónde va creciendo la fe? Versículo número 3. El amor de todos. Bueno, amados, por medio de la persecución y el sufrimiento, donde se va a demostrar de verdad. Cuando las canastas están llenas y el alfolí está lleno, es fácil todo tener fe y ayudar a los demás. Es en la necesidad, en la persecución y la aflicción, donde de verdad se demuestra quiénes son cristianos. Entonces, Pablo ve que en estas necesidades, en medio de los sufrimientos y la injusticia que vemos del mundo caído que oprima al cristiano, Dios le da la fortaleza al cristiano. En este sentido, ya empezó el juicio de Dios, haciendo que el cristiano persevere, ¿sí? Es lo que está diciendo Pablo, en las persecuciones, en las aflicciones, en las tribulaciones. Eso es lo que está dando una evidencia que Dios está con los cristianos. El justo juicio de Dios ya ha empezado, ¿sí? Ahora lo que está diciendo Pablo, que cómo hace que el pueblo de Dios, porque a diferencia del mundo que parece estar holgadamente, estar bien, el cristiano persevera. ¿Pero en qué? Pues Dios le da esa fe, esa paciencia a los creyentes en medio de las persecuciones y las aflicciones. No se va, escuche, la tribulación y la aflicción, es que por medio de ella que somos forjados nosotros, ¿sí? Fíjese lo que dice, creo que es en Filipenses, que vimos una vez, fíjese, Filipenses, capítulo 1 y los versículos 27 al 29, Filipenses 1, 27 al 29.
solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Escuche, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Y acá vemos un poco de esto también lo que está hablando en Tesalonicense. ¿Cuál es la marca de un cristiano verdadero? Que se mantiene firme, ¿sí? Dice que están firmes en un mismo espíritu, toda la misma iglesia. Satanás busca dividir la iglesia. ¿Para qué? Para que haya no estén firmes en la palabra de Dios, unidos. ¿Y qué? Pero debemos unidos combatir, dice Pablo, unánimos por la fe del Evangelio. El domingo que viene vamos a ver ese espíritu del anticristo, del hombre de iniquidad, un poco, porque es lo que busca que la iglesia no predique el verdadero Evangelio. ¿Sí? Entonces, nada intimidado por lo que se opone, dice Filipenses, para que ellos, ciertamente estos indicios de perdición, más para vosotros de salvación y estos de Dios. ¿Ve? Hay que ya, de alguna forma, entre el ya y todavía no, ya ha empezado. O sea, yo podría decir que en el día de la segunda venida de Cristo lo único que se va a dictaminar, o sea, esa sentencia, pero ya se está evidenciando, nosotros podemos ver quién son y no son, pero ya vemos de alguna forma el comportamiento de las personas. Entonces Pablo está diciendo eso, que ese aumento en la paciencia y la fe que tienen es un indicio de que Dios está con nosotros en este momento ahora. Que no se preocupen. ¿Por qué? Porque muchos cristianos, o vamos a decir los débiles en la fe, no pueden ver esto, amados. Lo que ven que es que Dios no está. ¿Para qué estar sufriendo? ¿Para qué estar padeciendo? Mejor hago las cosas como el mundo o no voy tan rápido, le bajo un poco la velocidad y voy caminando un poco. Total, al fin y al cabo, se llega al cielo. Se lo digo por experiencia, amado. No haga eso de verdad, porque de verdad no va a caminar nunca bien así. De verdad, el mundo, Satanás quiere engañarle a usted. Entonces, nosotros debemos seguir firmes en el camino que es recto, porque este es justo juicio de Dios ya ha empezado. Dios ha prometido que iba a estar con nosotros, que nos va a dar la fe, esa paciencia, su Santo Espíritu, para creer, no solo para creer, sino para padecer, para resistir cualquier circunstancia. Las circunstancias van a estar. Lo importante es que si usted permanece firme, el juicio ya ha empezado, empieza por la casa de Dios, amados. ¿Y cómo será si empieza por la casa de Dios, como dice Pedro? ¿Cuál será el fin de ellos entonces, amados? Entonces debemos mantenernos acá, en medio de la tribulación, como los amigos de Daniel que estaban en el fuego. Se mantuvieron ahí firmes ellos en eso. Entonces es ahí como vemos este juicio de Dios. Ahora con el inconverso ahora, ¿cómo se estará manifestando? Me dirá, bueno, pero no hay un día de juicio final. Bueno, el indicio, vamos a decir, de que ellos, vamos a decir, ya han empezado de alguna forma, no el juicio final, pero un indicio, si ellos no se arrepienten de sus pecados, el inconverso, él sigue obrando, como sigue obrando, sigue haciendo padecer a un cristiano, sigue persiguiendo al cristiano, sigue hablando más de la iglesia, rebajando el evangelio. Todas esas cosas lo que se está acarreando más y más ira para el día del juicio final. Entonces, ¿cómo es que Dios está obrando? Bueno, con el cristiano, ahora este juicio que se ve solamente por la fe, en el cristiano, él tiene su mirada a dónde va, por la fe y por la paciencia, la perseverancia y esa esperanza que tiene, él persevera. Ahora, y él crece de alguna forma en santidad. Pero el impío, el juicio de Dios es que Dios lo va entregando más y más a su maldad. Entonces vemos de alguna forma, incluso en el mundo, vamos a ver la apostasía el domingo que viene. Muchas personas que estaban no están más. Ya sea pistemi, la palabra que tengo que hablar el domingo, de una apostasía general, una apostasía individual.
o el negar las doctrinas, ¿sí? O una rebeldía, una anarquía que tenga que hablar el domingo que viene. Lo cierto, perdón, lo cierto es que muchos se van a apartar de la fe y el amor se va a enfriar. Y son entregados. O sea, Dios los deja directamente. No es que ellos se apartan directamente. Ese es un indicio de que ya están de alguna forma ellos buscando ese juicio voluntariamente. Porque no podemos decir que la gracia y la misericordia están extendidas en el día de hoy para todo el pecador que quiera venir. Nadie se va a poder parar en ese día del juicio, como dice Apocalipsis 20, versículo del 11 a creo que al 15, en ese juicio del gran día del trono del Señor, que el Señor no extendió su mano de misericordia y su gracia. Nadie le va a poder decir, no, a mí no me predicaron, nadie vino. No, Dios, y aún así, aquellas personas tienen la revelación natural, vamos a decir, la ley en su mente. Nadie podrá escaparse de decirle que Dios es injusto. Entonces vemos que Dios está obrando de alguna forma ahora en este juicio. Aunque no es el juicio final, de alguna forma el mismo impío, aquel que rechaza el Evangelio, de alguna forma se está entregando cada vez más y más. Si ustedes lo ven en el libro de Romanos, en el capítulo, creo que es 1, el versículo, ustedes lo conocen, 24, 26 y 28, fíjese lo que dice. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraran entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no les convienen. Entonces vemos que de alguna forma, y ustedes ven en el capítulo número 2, también acá, ya que estoy, voy a hablar, el capítulo número 2, ¿sí? Pero esto lo vamos a dejar dentro de un rato porque esto pertenece más al juicio final. Ahora me voy a ir a Romanos capítulo 2 de nuevo. Pero ya vemos este juicio entonces que ya ha entrado de alguna forma entregando, vamos a decir, a estas personas a un desorden de su mente, a un desenfreno, vamos a decir, de sus pasiones, las que sean. Un desorden que las personas vez tras vez se van cada vez más y más alejando del Señor. O sea, y aquellos que estaban dentro de la iglesia que ustedes los veían, no es que la salvación se pierde y apostataron y dejaron de una vez de creer, es que nunca fueron salvos. Entonces, la persecución, la aflicción, el sufrimiento, incluso Satanás, que sabe, no quiero hablar de soberanía de Dios y la providencia de Dios, pero Satanás mismo que viene a zarandear y a golpear, y entonces los que no son se van, o sea, no pueden permanecer, no quieren cargar la cruz, no quieren sufrir, no quieren dejar cosas por el Señor demanda, amado, no es que el Señor dice, cree en mí, ya está. Entonces es alguien que demanda. Dios dice, ¿dónde está? Te di 2, ¿dónde están las 4? Te di 5, ¿dónde están las otras? Siervo malo. Entonces es alguien que va a venir a demandar, como a nosotros las cosas que nos ha dado, cada uno lo que nos ha dado. Entonces la gente no quiere saber nada con eso, quiere que Dios le dé, pero ellos no quieren dar para Dios, nunca hay tiempo para Dios, y menos vivir una vida para Dios. Entonces el incrédulo cada vez más y más se va alejando. Vamos a ver que cada vez el desamor va desapareciendo, se va incrementando la maldad, este espíritu del anticristo, de iniquidad va creciendo incluso dentro de las iglesias. La Biblia se va sacando desde el púlpito. Lo cierto es que dentro del cristianismo, como decía al principio, parece que de algunos cristianos como que Dios no estuviera obrando, pero no es así. Es que Dios está obrando. Pasa que cuando digo mente natural no quiero decir que un cristiano no sea regenerado, espero que se pueda entender. A veces la mente natural de un cristiano que no es tan grande no puede ver más allá de ahí. Entonces por ahí no tiene el ojo de la fe para poder ver que Dios está obrando.
Lo cierto es que si un cristiano grande o maduro pudiera ver bien, se podría alegrar que si está ahora donde está es porque Dios le está guardando, porque Dios le está preservando, porque Dios le está dando fe, le está dando paciencia. Y si Él las hace es porque Dios está con Él. Entonces esa es la evidencia de que Dios está obrando. Ahora, ¿cómo está obrando? Bueno, es lo que a muchos no les gustan, amado. Todo es fácil. Mire, perdón, yo no tengo nada contra esos químicos, pero por ahí sería fácil que usted toma una vitamina, un juguito de algo y baja de peso, porque sucede mágicamente. Mira, lo cierto es que esos polvitos, lo digo porque yo he entrenado, o sea, yo ahora no entreno, pero sé que muchas de esas cosas pueden tener un beneficio. Pero si usted no entrena, no suda, no transpira, vas a decir, perdón que si no se sacrifica, no se mata en un gimnasio, por más que tome polvito y juguito y lo que sea, no va a tener resultados, porque hay un sacrificio, hay un gimnasio que es el del Señor. Y entonces ahí es donde obra el Señor por medio del sufrimiento, por medio de la aflicción. Se tiene que negar cosas una por tener. Entonces es así. Es donde usted corre y logra la corona. Pero esto no es por obras. No se trata de obras. Pero es un juicio por obras también. Ustedes ya lo saben. Así que lo cierto es que ya han empezado de alguna forma este juicio y el impío va a recibir merecidamente, no inmerecidamente, lo que él ha buscado tanto tiempo. O sea, es estar alejado del Señor. Y eso es lo que dice. Ahora que lo que sucede es que algunos cristianos quieren que ya como que el Señor esté obrando. Y como pareciera que aquel que tiene todo, parece como que le va bien. Pero no es así. Dios ha establecido, yo podría decir, hablando antropológicamente, ¿no? O sea, en un lenguaje humano, está mal lo que voy a decir, pero Dios no se mueve un pelo. Dios está tranquilo. Por más que esté ahí, Dios ha dicho, creo que incluso a Tesalónica, por medio de Pablo, creo que en Hechos 17, 30 y 31, dijo Pablo, incluso hasta misma, no estaba la iglesia, él se paró y dijo a estos varones que estaban ahí, le dijo, Dios ha establecido un día donde juzgará a los vivos y a los muertos. O sea, lo ha establecido un día donde juzgará por medio del Señor Jesucristo. Hechos 17, 30 y 31. No es ahora. Dios ha establecido un día. Por eso que usted ve, parece como que Dios no estuviera haciendo nada. No, no que está haciendo nada. Dios lo está entregando cada vez más a esas personas y a los cristianos por medio de la persecución, la aflicción, quizá le está sacando muchas cosas que no necesita y de alguna forma está formando a Cristo. Pasa que si usted no puede ver, o sea, bien, lo que sucede va a pensar como que a ellos le va bien, pero todo lo contrario, es que Dios le ha endurecido como a Faraón el corazón. No tiene ya un sentir por las cosas espirituales, como una vez quizá le iluminó la mente. Entonces ahí vemos su divina providencia que está obrando de alguna forma al cristiano, guardándolo del mal, preservándolo del mal, y nosotros no lo vemos de eso. Lo cierto es que nosotros queremos que sea de una forma ya el juicio, pero no es así. Isaías 55, creo, versículo número 9, creo que es 5, 9, dice que los pensamientos de Dios... Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni tus caminos mis caminos. Exactamente. Entonces queremos que nuestros pensamientos estén con los del Señor. Y que el Señor esté con nuestros pensamientos. Y no es así. Nuestro pensamiento tiene que estar con los del Señor. Y es así. Lo malo, amados, es que vivimos en una época donde se predica un falso evangelio de prosperidad y que Dios te va a dar cosas, que no vas a pasar por el sufrimiento, por la tribulación, que pare de sufrir y que si pactás con Dios y todas esas cosas chantas, han opacado el verdadero evangelio. Pero el evangelio verdadero demanda un cargar la cruz y sufrir. Y esto no es porque por obra que sufro voy a ser salvo, pero es un resultado que nosotros vemos que Dios está obrando. Que nosotros no somos queridos por parte de este mundo. Entonces vamos a pasar tribulaciones, sufrimientos. Usted tiene que pasar sin ver las cosas de esta feria de la vanidad, o este mundo, si quiere decirlo. En Hechos capítulo 14, 22, Pablo dice, confirmando los ánimos, o sea, fortaleciendo los ánimos. Hechos 14, 22, confirmando los ánimos o fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe.
y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, digo, fortalezcanse, porque van a entrar por medio de sufrimiento. ¿Se acuerdan que el cristiano tenía que entrar y tenía que sacar su espada? Dijo, apúnteme, dijo. Y se abrió paso por medio de la multitud. Sí, y atrás estaban los otros, bien, alentando para que entrara, pero es así. El reino de los dioses del Señor, o sea, son de los valientes, aquellos que avanzan. El cobarde dice: no heredará el reino de los cielos. Es por medio del sufrimiento que debemos afrontar las situaciones. Tarde o temprano usted le puede esquivar a las situaciones, pero tarde o temprano se le va a alcanzar. No se puede estar escapando. Tiene que pasar, es como Dios dice: tiene que pasar esta prueba y dejar esto. Y lo va a tener que hacer. Incluso el día de la muerte usted va a tener que pasar por las aguas, y va a tener que morir, va a tener que enfrentarlas. Entonces Pablo está diciendo que esto, dice, para que nosotros nos gloriamos a vosotros, la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seas tenido por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Entonces esta palabra dignos no significa que somos dignos. Escuchen bien lo que voy a decir. No somos dignos por padecer. No sé si se puede entender. Pablo no está diciendo, no se está refiriendo: ustedes son dignos. ¿Saben por qué? Porque sufren mucho y padecen mucho, y por eso entonces Dios los ve como dignos para poder entrar. ¿Sí? Si se puede llegar a entender. Estoy en el versículo número 5, o sea, hablando de estas evidencias o las pruebas que se ve de que son tomados por dignos o honrados como verdaderos ciudadanos del reino de Dios. Sí, pero nosotros no somos de alguna forma dignos o honrados como verdaderos ciudadanos de Dios por padecer y sufrir. Aunque sí es una marca, dice, creo que Mateo 5, versículos 11 y 12, que así como los profetas padecieron, así vamos a padecer y sufrir. ¿Sí? Pero no somos dignos, versículo número 5, por padecer, sino que se demuestra el justo juicio de Dios. O sea, ¿por qué? Porque si seríamos dignos por padecer, sería una obra, amados, y no sería por gracia. Entonces nadie, vamos a decir, es digno de entrar al reino de Dios por sufrir, ¿sí? No, sino que somos tenidos por dignos, ¿sí? ¿En qué? En que se evidencia la gracia de Dios dándonos estas virtudes a nosotros. ¿Qué es? Bueno, la fe y la paciencia para soportar las pruebas, ¿sí? Ahora sí lo pueden entender. Somos dignos de entrar al reino de Dios no por padecer. Si somos dignos, somos considerados dignos porque se está evidenciando ya ahora que la gracia de Dios está operando en nosotros. Por eso cuando nosotros decimos, ve un hermano, una hermana que a pesar de que sufre, que padece, que tiene sus pecados, usted le ve que viene avanzando de alguna forma, es porque Dios está operando. En los otros vamos a ver que se van al mundo, no aguantan, o sea, tienen que irse. Pero si ven que usted persevera a pesar de los sufrimientos, las aflicciones, vemos entonces que Dios le está dando esa fuerza o esa gracia. Esa es la evidencia de que Dios está con ellos. Dios le está fortaleciendo, le está dando la fuerza. Sería más fácil, amado, pasarla todo así, pero no es así. Así cualquiera sería cristiano. O sea, pero no es así. El juicio de Dios empieza ahora fortaleciendo. No sé si conocen ustedes, creo que la ley del talión. Dios es justo. ¿Conocen la ley del talión? Sí, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Bueno, Dios va a pagar la ley del talión. Dios le va a retribuir a cada uno como es justo. ¿Sí? Y esto me lleva un poquito entonces a seguir avanzando. Entonces el justo juicio de Dios ya se empieza a manifestar. Ahora hay un justo juicio de Dios que se va a manifestar, podríamos decir, plenamente. Esto es por la fe. Pero hay un juicio de Dios que se va a manifestar visiblemente. Y ese es el gran juicio donde Dios va a juzgar en la segunda venida de Cristo. Yo estuve hablando acá para que vean ustedes, que se animen y se fortalezcan los ánimos,
que los sufrimientos son parte de nosotros. No es que por estos sufrimientos vamos a entrar, pero usted está con su testimonio sellando de que es un hijo y una hija de Dios. ¿Sí? Aunque usted sea abatido por la aflicción y a veces pierda un poco la fe, la desesperanza, pero no está mucho tiempo ahí. Otra vez se levanta, lo que quiere Satanás, que se caiga, se desanime. Eso es lo que busca. Pero el Señor está, ¿se acuerdan cuando veíamos el proceso peregrino que estaba a un lado? Estaba Satanás y al otro lado estaba el Señor tirando aceite tranquilo. ¿No se acuerdan de eso? Y está así, Él está queriendo que se apague y el Señor está con el Espíritu ahí y no se apaga. Pero es así, por medio del sufrimiento. Ahí vemos los dos, en la providencia de Dios que hablaba otra vez. Satanás operando y atacando a Job de una forma para que él se canse, y el Señor por medio de la tribulación y sufrimiento forjando más a Job y haciéndolo más fuerte. Y él glorificándolo y nada dándose cuenta. Pero vemos que es así, o sea, está ese gimnasio del Señor que es así, donde nosotros se va a formar Cristo. Y Él nos aumenta la paciencia, incluso en estas persecuciones. Ahora hay un juicio final, amado, que se avecina. Y ese juicio es donde Dios va a... y es un juicio, quiero decir de algo, amados. Este juicio no es un juicio como... en el día de hoy tampoco me voy a explayar mucho de esto, pero no es como dice el dispensacionalismo y otro. Es un juicio de verdad, una venida que viene única, ustedes saben, para no ponerme a pensar, a hablar lo que dice el dispensacionalismo. Es un solo juicio nada más y es un juicio para todos, ¿sí? Para no estar metiéndome Así que vamos a ver este justo juicio de Dios donde todo ojo le va a ver, o sea, un juicio pleno, o sea, donde todo hombre se va a parar a rendir cuenta. No sé si han leído alguna vez en Apocalipsis, creo que es en Apocalipsis ese juicio de gran trono, que se van a levantar todos, no se va a levantar por parte. Entonces, segunda de Tesalonicenses, del 1, 6 al 7, dice así, 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces acá ya vemos que el Señor va a pagar, o esta ley que nosotros como conocemos del talión, o sea, Dios es justo. Entonces el versículo 6, 7, que el Señor va a pagar con una dolorosa sufrimiento, podríamos decir, a estas personas. En Romanos capítulo 2, versículo número 6, 2, versículo 6 en adelante, escuche. Voy a empezar mejor, escuche, Romanos 2, versículo 4. Dice así, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza de tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo número 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enoja a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, o sea, la verdad del Evangelio, ¿no?, que ha revelado el Señor, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y ahí vemos un poco de este justo juicio de Dios que está hablando Pablo a los romanos y acá en las tesalonicenses. ¿Por qué es esto? Bueno, amados, porque estas personas, escuche, el versículo 8 nos habla un poco. Dice, en llama de fuego, Tesalonicenses 1.8 dice, para dar retribución ¿a qué? A los que no conocieron a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos dos categorías ahí, ¿sí?
pero o tres podríamos decir, están los cristianos también ahí. Y este juicio de Dios, yo estaba en Romanos, tenía que haberme quedado ahí, amados. A ver si lo puedo encontrar. Romanos 8, tenía otro texto, para Romanos 8, creo, versículos 17 y 18. Es un texto conocido. Romanos 8, dije 16 y 17, ¿no? 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, versículo 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí? Y empieza a hablar de ese anhelo que tiene la creación, y no solo la creación, sino que nosotros, porque tenemos una esperanza en la que fuimos salvos, sigue hablando él. Pero esta esperanza no se ve, ahora, vamos a decir ahora, ¿sí? Pero es una esperanza que tenemos que esperarla nosotros, ¿sí? Pero con paciencia, dice Pablo, que debemos aguardarla, ¿sí? Y así que nos ayuda el Espíritu Santo a perseverar en medio de este sufrimiento que es leve, porque nosotros tenemos una esperanza, amados, de la segunda venida del Señor Jesucristo. No es un miedo que Dios viene a juzgar, es de una forma podríamos decir, es un gozo, que sabemos que Él viene, y viene a reivindicar a aquellos de verdad que le esperamos con ansia, ahora los que parecemos ser pobres, los que más perseguidos. El mundo nos ve como lo peor del mundo, amados, pero ante el Señor somos los preciosos ante los ojos de Cristo. Esa es la mirada que tenemos nosotros, anhelante y expectante, que no andamos, como dice 2 Corintios 5, versículo 7, que no andamos como el mundo, sino con los ojos de la fe. Y así debemos caminar, amados, en este mundo. Cuando vengan las persecuciones y las aflicciones, usted debe tener el ojo de la fe. Porque si no, el sufrimiento, las aflicciones que se sienten adentro de nosotros nos van a turbar la razón y vamos a ser movidos y conturbados de nuestro modo de pensar como cristianos. Y nos vamos a desenfocar de dónde vamos. No sé si se entiende. ¿Sí? Entonces la fe debe estar firme, anclada en el Señor. Para que, lo cierto es que sí va a venir sufrimiento, pero lo cierto es que nosotros debemos tener nuestros ojos en Cristo, ¿sí? Para seguir avanzando, porque el enemigo, téngalo por seguro que él no se va a cansar, él va a seguir hasta cuando va a seguir molestando, haciéndole sufrir a usted, conturbándole, ¿para qué seguís haciendo estas cosas? Yo que vos dejaría todas estas cosas. Él va a tener sus mismas cosas, mátate, deja esto, abandona. Mismo lo hizo con el Señor, amado. ¿Para qué vas a padecer hambre? Mirá, este es tu padre, transforma esa piedra en pan y come. ¿Para qué vas a estar así? Andá, tírate allá del peñasco, como dijo el Señor. Mátate. Y lo hizo con el Señor, incluso sabiendo cuando iba a la cruz. Entonces, nosotros también vamos a pasar eso. Debemos perseverar y avanzar. No sé cómo el pueblo de Israel que se quejó y volvió atrás, amado. Tenemos que seguir. Hay un lugar donde vamos. Entonces hablamos de este justo juicio de Dios donde todo ojo le verá, de versículo 6 al versículo 12. Y esto vamos a decir, los cristianos debemos andar por fe. ¿Por qué, amados? Porque a diferencia del mundo, escuche, el mundo vive en tinieblas, amados. Ahora, ¿por qué nosotros debemos perseverar? Porque nuestros ojos, amados, fueron abiertos, nosotros tenemos vida, el Espíritu Santo iluminó nuestras mentes, la palabra de Dios que lumbrera nos ha mostrado. Entonces, hay un juicio final, amados, nuestros pecados fueron perdonados, no podemos vivir como antes. Entonces, este juicio, vamos a hacer que se avecina y Dios va a juzgar. Ahora, ¿por medio de quién los va a juzgar? Bueno, amados, ustedes saben que el ofrecimiento está ahora por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, ¿sí? Que Él lo ha hecho. O sea, ahora es, podríamos decir, el tiempo de gracia o el tiempo de misericordia. Pero llegará un momento, la segunda venida del Señor Jesucristo, donde el mismo Señor Jesucristo ya no aparecerá, amados, como ahora.
Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 5 que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y Él es aquel que el Señor, el Padre le ha otorgado para que esté juzgando. Fíjese, capítulo número 5 de Juan, en los versículos 22. Juan 5, 22, de ahí en adelante. Juan 5, 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honréis al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Versículo 24. De cierto, os digo, que el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en él mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En Mateo capítulo número 25, ustedes saben, no voy a perder el tiempo, ya lo vuelvo a decir por segunda vez, a explicar lo que cree esto el sistema de interpretación como el dispensacionalismo, pero vemos que llegará este juicio y se levantarán tanto los impíos, vamos a decir, como los cristianos, para ser juzgados. Acá no hay primer juicio, un segundo juicio, una primera resurrección, una segunda resurrección. No, todo en la segunda venida de Cristo va a suceder. Fíjese, Mateo 25, versículo 31. Tenga en cuenta que si usted no ha venido a Cristo, sus pecados no han sido perdonados, usted forma parte de ese gran juicio final donde el Señor le retribuirá a usted por haber rechazado el mensaje de salvación. El juicio a las naciones. Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos y a los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y él sigue hablando un par de cosas, porque tuvo hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Y ellos se acuerdan en el relato lo que dice: ¿cuándo fue esto? Bueno, no es que son salvos, ustedes saben, por esas buenas obras que hacían. Por eso un inconverso que tiene mucho dinero podía ser salvo, sino que ellos demostraron de verdad ser cristianos, ¿sí? Ya lo hablamos una vez en las parábolas. Pero también, lo que quiero decir es que si somos salvos, nosotros no solamente fuimos salvos, sino fuimos salvos para buenas obras. La salvación es por gracia, por medio de la fe, esto no es de vosotros, pero fuimos salvos para buenas obras. Esto solamente evidencia que son cristianos. Uno puede ser cristiano tranquilamente y no hacer nada. Si la persona tiene hambre, tiene necesidad, que Dios te ayude. Vamos, ahora oro por vos. Pero lo que va a evidenciar de un verdadero cristiano es como él obraba, no lo que él decía con su boca, es lo que él hacía, ¿sí? Entonces, pero fíjese lo que les va a decir la izquierda: apartado de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, no me diste de comer, fui forastero, me cubriste. Entonces también el asunto es que ellos aparentemente decían ser cristianos o no eran cristianos, pero el Señor dice: nunca se evidenciaste en cada uno de mis hijos o hijas. Yo tuve necesidad y vos nunca me ayudaste a mí. ¿Dónde no te vi, Señor? ¿Dónde? Creo que es en Hechos capítulo 9, donde Pablo persigue a la iglesia y el Señor dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo cierto es que el Espíritu del Señor está en los que son verdaderos cristianos.
En los que son verdaderos cristianos, que están en Cristo de verdad, está el Espíritu del Señor. Entonces viene un juicio, amado, es un juicio donde el Señor va a retribuir a cada uno de acuerdo a sus obras. Fíjese, dice, lo que no hiciste a los más pequeños tampoco me lo hiciste a mí. E irán esto al castigo eterno y lo justo a la vida eterna. Lo cierto es que se avecina y viene un juicio, un justo juicio del Señor, donde el Señor mismo va a retribuir a cada uno. Y no me lo voy a dejar de pasar por alto porque creo que es Apocalipsis, si no me equivoco, ¿no? En Apocalipsis 20, el gran juicio del trono blanco. Creo que es el capítulo número 20. Y son los versículos número 11 en adelante. El juicio ante el gran trono blanco, porque le dice 20:11. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado delante de él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y escuche, y vi a los muertos, grandes y pequeños, o sea, no había jerarquía acá, poderosos, con mucho dinero, pobres, todo, en pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos, escuche, por las cosas que estaban escritas en los libros, no porque dijeron que eran cristianos, escuche bien lo que dice, lo que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo cierto, amados, es que Dios viene a retribuir a cada uno de acuerdo a lo que ha hecho. Bueno, pero entonces esta salvación por obra. No es por obra, amados. Pero lo cierto es que si nosotros decimos que somos cristianos, debemos ya demostrar de que somos dignos de ese llamamiento, que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, amados. El Señor viene a retribuir a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras obras. La ley del talión, o sea, el Señor nos va a medir con nuestra propia vara. Si usted de verdad dice ser cristiano, de verdad no se comporta como cristiano, no vive como cristiano, entonces fíjese, es un tiempo de gracia y misericordia donde puede venir a vivir. Si usted es inconverso, es un día donde usted puede clamar, ir a Cristo, mirar a Cristo y pedirle que le salve de sus pecados. Porque en ese día van a ser juzgados, en ese día de juicio final, cada uno va a retribuir de cada uno. O sea, fíjese, Dios es un Dios justo. Cuando salió a trabajar, ese hombre salió a buscar y le pagó a cada uno lo que le parecía justo. Y nadie le va a poder decir qué hace con lo que es mío. Dios va a retribuir a cada uno. Entonces, ¿y cómo lo va a hacer con el creyente? Bueno, ustedes lo vieron ahí. Porque, versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación los que tribulan. Y escuchen, a esta gente que se atribulan, ustedes no lo ven, el día de ese día del juicio final, el Señor les va a pagar con toda la maldad que hicieron, les va a pagar de acuerdo a sus obras. Y a nosotros, o sea, los cristianos que son atribulados, aquellos atribulados de sufrimiento por vivir una vida cristiana. ¿Qué dice el Señor? Bueno, le voy a dar el reposo, el descanso de sus aflicciones y sus sufrimientos, no va a haber más. Estaremos siempre con el Señor. Y esto es una palabra de consolación. Si ustedes dicen, ¿de qué vale la pena vivir? Mire, un consejo, no vuelva atrás. No hay nada en el mundo. No hay nada en la ciudad de destrucción. Hay gente, el mundo, todos que le quieren decir, ven con nosotros. ¿Para qué? No escuche la voz de Satanás. Siga adelante porque nosotros tenemos un día de descanso, donde vamos a descansar de nuestras obras. Pero hoy es un día donde vamos a mantenernos firmes en la palabra del Señor. Entonces, nosotros fuimos llamados no a creer, solamente a creer, sino a padecer y sufrir. Y llegará un día que después de esta resistencia firme en la fe, el Señor irá como la peregrina que vimos, ¿se acuerda que tenía poca fe? Pero que venía pronto a cojear, valiente por la verdad, decía, alístate. Decía, llegará un momento que quizás diga, ponga su nombre, alístate. Y quizás usted no lo sabe, o venga el Señor. Entonces el Señor, ¿cómo lo quiere encontrar usted así? Y con el alístate, sí, ahora sí, estoy contento.
No que nos encuentre siempre. Cuando el Señor dice, vengo, dice, hallaré fe. Y tú estás así. Que el Señor, a pesar de las tribulaciones y los sufrimientos, nos dé la fuerza para seguir adelante. Porque este mundo se opone al verdadero evangelio. Entonces debemos resistir hasta el final, amados. Es cierto que vamos a padecer y que vamos a sufrir. Pero lo cierto es que se avecina un juicio final y ya ha empezado con el cristiano perseverando en la fe, en la paciencia, en medio de la tribulación y la oposición. Este no es el verdadero evangelio que haces ahí. Y con ellos entregándolos cada vez, mírenlo ustedes, cada vez más entregados y entregados al mundo. Su mente ya no entiende nada, no escucha nada. Dios empezó ya a obrar. O sea, hay un juicio ahora, podemos decir, de alguna forma individual en cada uno, pero va a venir un juicio de alguna forma universal a todas personas. Entonces, esto a nosotros nos tiene que alentar a seguir adelante. Hay un juicio, entonces, escuche, la salvación no es por obras, pero hay un juicio, ustedes saben, por obras, tanto buenas o malas. El Señor va a retribuir. Entonces, el cristiano tiene que dar evidencia que es un cristiano. No puede decir soy cristiano y no hago nada. ¿Cuál es la evidencia que es un cristiano? Bueno, no solamente su fe, porque la fe sin las obras está muerta. El cristiano tiene que evidenciar que es digno de ese llamamiento, que el Señor lo llamó. Entonces debe perseverar, apartarse del mundo, soportar. No solamente así nomás me toca soportar, ¿qué va a hacer? No, de verdad levantar con la frente en alta y soy un cristiano. Voy a avanzar por medio de la fe, voy a pelear la buena batalla. Tiene que tener paciencia, para eso se tiene que alimentar, nutrir. Hay un ataque del mundo, Satanás no perdona, amado. Si se puede llevar a los escogidos, se lo va a llevar. Entonces, ¿cómo podemos saber qué es lo bueno, lo que Dios, cómo nos va a juzgar? Pues dicen, pero ¿dónde está? ¿Quién dice esto? Bueno, amado, la evidencia de verdad, lo que es bueno y malo, por más que las personas no crean, es esto, es la palabra de Dios, lo que Dios ha revelado. Cuando usted le quiere demostrar que esto es la palabra de Dios, un inconverso no le va a creer, porque esto se cree por fe, y la fe tiene que darse al Señor. Entonces usted puede hacer apología de lo que quiera, que de verdad la persona no va a entender por más apología que quiera, porque el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Pero, ¿qué sucede? ¿Cuál es el estándar de medida que de verdad sabemos que va a haber un juicio? Porque la palabra de Dios lo dice. Si usted es un cristiano, tiene que creer eso. Debe perseverar hasta el final. ¿Sí? Es ahí donde nosotros incluso vamos a estar parados también ahí. Muchos de nosotros, amados, por eso digo, si usted tiene gente, predique lo que más pueda, porque tarde o temprano, fíjese, va a haber un juicio y esas personas van a estar parados a un costado y usted va a estar parado y el Señor, no sé cómo será, pero es muy posible, si hay testigos, usted esté ahí. Y usted lo va a mirar a la persona, si le predicó o no le predicó, o si usted le fue buen ejemplo o no le fue buen ejemplo. Cada uno de ellos que estuvo en su vida, lo va a pasar y lo va a mirar. Entonces, si nosotros no nos hemos comportado como cristianos, es hora de decir, perdone, Señor, nuestros pecados, ayúdeme a vivir una vida cristiana, porque cada uno que usted estuvo y no le predicó, vivió como no era cristiano, se va a parar así. Y usted va a estar ahí, y ¿quién va a estar? Y lo van a mirar a usted. Entonces es un momento donde nosotros debemos, incluso como cristianos, yo creo que recapacitar y empezar a vivir no solamente una vida teológica de estudio, sino que una vida piadosa, apartada y de verdad una vida práctica, podríamos decir, no solamente teológica, aunque la teología es importante, porque si no, ¿cómo vamos a vivir una vida si no tenemos conocimiento? Entonces es importante que entendamos eso. La Biblia dice en el versículo 8, ya me voy adelantando para terminar, porque el otro es una oración nada más. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Escuche, aparecen los cristianos, aparecen en llama de fuego, dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Qué son estos que no conocieron a Dios? Ustedes ya lo saben. ¿Se acuerdan cuando dice, qué va a pasar a esas personas que el Señor no le predicó, que vivían en la India, que vivían, no sé, en una montaña,
Amados, ustedes ya saben, tienen la ley, no me voy a parar mucho en este punto, tienen la ley en la mente, Romanos capítulo 2, versículo 14 y 16, tienen también la revelación natural, nadie puede negar, entonces Dios no se ha dejado sin testigos. Y los otros, escuchen, fíjese por qué vienen. Versículo número 8 dice, aquellos que no conocieron a Dios, o sea, gente que no conoció, puede ser gentiles, paganos en esa época, antes de que estuviera el Evangelio, ¿sí? O después, y los que no obedecen al Evangelio. Amados, el Evangelio, aunque es por gracia, el Evangelio demanda. ¿Qué demanda? Bueno, es buena noticia, solo que no todos lo aceptan. ¿Qué demanda? Bueno, el Evangelio nos muestra nuestra condición pecaminosa, que estamos mal ante Dios, ¿sí? Que somos pecadores, pero también exige algo, ¿qué? Bueno, amado, exige que vengamos a Dios en fe y en arrepentimiento, no solamente aceptarlo. El Evangelio demanda que todo hombre se arrepienta, Pablo hablando a los tesalonicenses, Hechos 17, versículos 30 y 31, el Evangelio es buena noticia, pero el Evangelio también demanda. Dice, Dios ha establecido un día donde Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces el hombre tiene que ser como en Hechos 2. ¿Qué haremos, Pedro? Bueno, arrepentidos para que vuestros pecados sean perdonados. Eso demanda el Evangelio. No solo aceptar, sí lo acepto en mi corazón, sí. No, y si la persona se arrepiente, se vuelve de su vida pasada, ejerce fe en Cristo y empieza a caminar una vida. Y por supuesto que ahí empieza, el Señor no nos ha mentido. En el mundo tendrá mucho sufrimiento y tribulaciones, confiad en mí. Y empieza una vida cristiana, amados. Así que lo cierto, amados, que usted y yo, si de verdad somos cristianos, vamos a padecer y vamos a sufrir, de verdad, amados. Y esto tiene que ser con gozo, como Pablo y Silas cantando, ¿sí? Así que no estamos solos. Quizá muchos de ustedes por ahora sea fácil, pero aquellos que empezamos solos, de verdad, es muy difícil empezar el camino solo. Entonces, aliéntese si somos 2 o 3 o tiene más hermanos, porque de verdad no está solo. El Señor le ha dejado una iglesia, ha dejado un pastor, tiene hermanos, tiene otros hermanos también, quizás en otras partes del mundo donde creen. No somos los únicos que dicen, somos sectas. No, hay otros hermanos. Hay una historia de la iglesia, donde una confesión, donde otros hombres se mantuvieron por la fe y a la voz del llamamiento el Señor los llamó y perseveraron hasta el final. Entonces nos debemos alentar en esto, amados, porque dice los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Sabe qué es eso de eterna perdición? No habla de aniquilación. No es que el testigo dice que esta gente van a ir consciente al infierno. ¿Usted cómo va al cielo? Bueno, consciente, con un cuerpo, ellos también. Van a padecer, van a sufrir. No dice, voy al infierno y ya está. Y vemos lo que dicen ellos, estoy con mis amigos, con la cerveza y las chicas. Sí, no va a ser así, amado. Esa es la propaganda de Satanás. Usted va a padecer, va a sufrir por haber rechazado un evangelio. Entonces, eso es lo que sucede. Dios le dice que hay una paga para estas personas. Y bueno, Pablo termina en el versículo 10 y 11, dice, cuando vengan aquel día para ser glorificado en su santo y ser mirado en todos los que creyeron, por cuando nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Este glorificado entre los santos, ¿sabe qué es? Es que cuando venga, si nosotros estamos vivos o estamos muertos, no importa, al sonar de las trompetas, ¿qué vamos a hacer? Esa palabra que aparece ahí como glorificado, es que nosotros vamos a salir al encuentro de Él para adorarlo. Imagínense el Señor entrando, el pueblo sale a recibirlo, a que entra, como ese día que entró el Señor tiraban esas cosas que tiraban, ¿cómo se llamaban esas palmeras que tiraban? Así nosotros vamos, imagínense, viene el Señor y vamos a salir a adorarlo, a recibirlo, a querer estar con el Señor. Si usted es cristiano, creo que debe tener el mismo sentir que yo. Entonces nosotros que debemos tener eso en nuestro corazón, ese gozo. El mundo, algunos de nosotros, como dice Daniel, algunos serán levantados, o sea, de verdad para gozo y contento, y otros de verdad se van a aterrar ante el Señor, porque va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces Pablo hace esta oración
Termina diciendo, así oramos siempre por vosotros, para que nuestro Señor os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo el propósito de bondad y toda obra de fe. ¿Se acuerdan cuando hablamos de llamamiento eficaz? Dios llama eficazmente, los preserva, pero la persona, si fue llamado, de verdad empieza una santificación, se empieza a apartar. Tiene que empezar esa evidencia ahora, no solamente creer, la fe tiene obras, una fe sin obras está muerta. Entonces ya el cristiano tiene que empezar a crecer, ser obediente a la palabra, a empezar a apartarse de este mundo y predicarle, por supuesto, a aquellos de verdad que están atrapados por Satanás. Esa es nuestra labor, ¿sí?, que tenemos que hacer. Y todo esto lo tenemos que hacer de verdad con fe, con paciencia, con valentía y perseverando hasta el final. Porque téngale en cuenta que Satanás sabe quién es usted. Sabe que usted tiene el Evangelio. Va a atacarle donde más le duele. Entonces fortalézcase, porque si usted tiene sentimiento en alguna parte, él va a ir a buscar algo. Dónde agarrarle, dónde atacarle, ¿sí? Entonces el Señor nos manda que nos mantengamos firmes donde el Señor nos ha llamado. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, por este día, Señor, que usted nos ha hablado. Señor, gracias por esta iglesia, Señor, que se mantuvo firme, esta iglesia que se mantuvo recta en Tesalónica, Señor, que hacía evidencia, Señor, de que el juicio de usted ya había empezado por ello, Señor, que aunque en medio de los sufrimientos, de las aflicciones, Señor, usted lo estaba haciendo apto para el reino de usted, Señor. Y, Señor, y esto era porque es por medio del sufrimiento y la aflicción donde se estaban formando, Señor. Y así es como también el Señor Jesucristo padeció y sufrió, Señor, con nosotros. Nosotros no somos menos que el Señor, como de verdad seguimos ese camino de la ayuda, ¿no, Señor? A fortalecernos unos a nosotros, Señor, cuando vengan estos sufrimientos y estas aflicciones, pero no por pecar, sino por de verdad querer vivir una vida cristiana, Señor. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos siga acompañando, Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesucristo y como siempre decimos, amén. Amén.